de sarcófago. ¿Sarcófago con escultura? ¿Sarcófago sensual? ¿Estilo egipcio? ¿O las más económicas tumbas simples y con el tiempo sin nombre? Hola, soy Samuel Alarcón, he hecho un documental de creación que se llama Oscuro y Lucientes y lo presento en el Festival de Alternativa de Barcelona, un festival muy querido para mí, en la sección Panorama, y estoy muy contento de estar aquí. Estudié comunicación audiovisual en Madrid y desde que terminé la carrera tuve la suerte de empezar a trabajar en Radio Nacional de España, aunque siempre quise hacer películas, y paralelamente empecé a hacer radio y cine. Entonces digamos que una cosa siempre ha alimentado a la otra, y aunque empecé a trabajar como técnico de sonido en Radio Nacional, es como mi profesión principal, mientras hacía películas me introduje en el mundo del cine documental, en los festivales, conocí muchos amigos que también se dedican a este género tan menospreciado por la industria, pero tan grandioso para el lenguaje, para la evolución del lenguaje del cine. Y llegó un momento en el que pensé que hacer un programa de radio en el que se pudieran difundir las ideas y las propuestas de los compañeros, ¿no? que con la llegada del digital en los últimos 15 años han venido a revolucionar la escena del cine en España, pues imaginé el cine que viene, y es un programa que mantengo hasta el día de hoy. Llevo 5 temporadas haciéndolo y bueno, pues es un placer para mí hablar de películas de los compañeros y compaginarlas con las mías. Cuando hice La ciudad de los signos, prácticamente no sabía nada de cine, no sabía nada de tradición del documental ni de cine ensayo, que es un poco el género en el que se enmarca esta película, pero te puedo decir que como toda ópera prima la hice con total libertad, con total víscera, con ganas de contar algo a tope, de sumergirme en las películas de Rossellini, porque es una película que habla de eso. Y desde 2009 la hice en un momento en el que el documental de creación todavía en España no estaba asentado, no tenía unos lugares específicos donde mostrarse. Fue a partir de 2010 cuando ocurrió afortunadamente el boom y empezaron a encontrar hueco y canales este tipo de películas. Y bueno, después de haber hecho en estos 9 años otras cosas en codirección, ficción, he producido, he hecho documental de Cinema Verité, pues pensé que sería un buen momento para volver a hacer una película ensayo en solitario, retomando los temas que me interesan, que son el arte, los artistas, los muertos y el cine ensayo. Cuando estamos exponiendo una historia y utilizamos la voz en off, si esa voz en off o esa voiceover está exponiendo ideas, lanzando argumentos y aportando información, yo creo que siempre el espectador se cuestiona de dónde viene y con qué potestad se atreve a hablar, ¿no? Entonces pensé, ya que tengo la libertad de poder jugar con Goya y hablarle en confianza, porque es un artista que creo conocer bien y que por lo menos tengo un diálogo con él a través de un soliloquio más bien, ¿no? A través de sus obras, pensé que hacerle presente sería muy interesante, ya que estamos hablando de un Goya muerto. El hablarle de tú a tú en primera persona es algo que me pareció que podía crear la ilusión en el espectador de estar asistiendo a un diálogo, como escuchándolo por una rendija de una conversación, como si estuviera escondido. Y al mismo tiempo Goya es conocido a nivel personal porque existe una correspondencia que escribió a un amigo suyo, a Martín Zapater, en donde se contaban pues, su vida íntima, hablaban de sus cosas, de lo que les apetecía hacer, de lo que les gustaba. Siempre se llaman de tú, utilizando un lenguaje llano, y pensé que hablar a Goya en el sentido
la manera en la que hablaba Zapatero a Goya, llamándolo de tú, o él a su amigo, lo hacía presente de alguna manera, ¿no? Y entonces nos podíamos permitir ciertas licencias que una voz neutra no se podía permitir. Seré minucioso con los hechos, riguroso con las pruebas y cauteloso con las conclusiones al contarte la historia de tu muerte. Haciendo películas, precisamente porque vengo de radio, a mí me gusta que en algún momento se puedan cerrar los ojos y que pueda seguir perfectamente la historia como si fuera un radioteatro, ¿no? Utilizo muchos elementos sonoros, mucha música, a veces quizás demasiada para lo que se estila en documental, ¿no? Quizás buscando referencias en la historia del documental. Errol Morris con su trabajo con Philip Glass sea sí, un referente que me interesa, ¿no? De documentales que tienen mucha música y bueno, y esa música está imprimiendo un tono que acerca a la película al cine de género. En ese sentido, la música de Eneco Badillo, que es la primera persona con la que yo empiezo a hacer películas, y cuando empiezo a hacer cada proyecto yo hablo con Eneco, que no es un compositor de bandas sonoras, sino un compositor contemporáneo, que bueno, recibe encargos para hacer obras para orquestas, coros, auditorios, ¿no? Y hacer cine le divierte mucho. Y puedo tener conversaciones con él muy profundas sobre los timbres de los instrumentos. Entonces hablé con él lo primero, hacer una banda sonora de thriller que pudiera teñir imágenes de la vida cotidiana, de misterio, ¿no? E imprimir, no sé, hablamos mucho de Hans Zimmer, ¿no? Con sus bandas sonoras para, por ejemplo, las películas de Nolan adaptando Batman, pero también de Bernard Herrmann y las bandas sonoras que hacía para Alfred Hitchcock en Vértigo, en Psicosis, ¿no? Crear tensión. Los timbres que elegimos fueron un quinteto de vientos y un arpa, porque pensábamos que la sonoridad de la muerte y del pasado iban por esos timbres, ¿no? Así como el arpa. Y respecto a la voz, bueno, fue un viaje largo. Yo esta película la concebí, la fui montando con mi voz de referencia. Encontrar la voz adecuada fue un periplo. Empezamos valorando varios actores como José Sacristán, Roberto Álamo, actores muy distintos, pero finalmente encontramos en la voz de Féodor Akin, que es un actor francés que ha trabajado en toda Europa, habla 7 idiomas, realizó la versión francesa y la inglesa, y pensamos que sería muy redondo si un actor que no domina exactamente el español, pero que lo habla bien, con un pequeño acento, es esa voz que habla desde el limbo a Goya, en esta confianza que he dicho antes, ¿no? Así no lo ubicaríamos en España, no lo ubicaríamos como una voz española, sino como una voz extraña que se acerca a Goya, ¿no? Y tratamos de que la voz estuviera conteniendo que no mostrara demasiadas emociones, sino que tratara de ser minuciosa y rigurosa, como se dice al principio de la película, para poder contar unos hechos muy increíbles, pero al mismo tiempo donde el detalle es muy importante para no perder parte de la historia de lo que pasa con el cuerpo de Goya. Yo estructuré la película recomponiendo la historia del cráneo de Goya, de lo que ocurrió con su cuerpo una vez que murió. Entonces viajé a los espacios, a cada localización en la que ocurría esta historia. Tratamos de ser muy minuciosos en cuanto a esta boda a la que te refieres, sucede en la iglesia en la que realmente fue el funeral de Goya. No hemos elegido cualquier iglesia, tampoco hemos elegido cualquier habitación para hablar del funeral de Goya. La habitación que se ve en la película es en la que murió Goya, así como la casa de Leandro de Moratín. El estudio del pintor Fierros es el auténtico estudio del pintor Fierros, como lo dejó él. Nos hemos esforzado muchísimo y ha sido muy complicado en algunas ocasiones conseguir localizaciones, ¿no? Y aunque no hacemos énfasis en que esto es así, creo que queda algo de manera que el espectador siente que estamos viendo un espacio por algo. Eso creo que está, no en todos los planos, pero sí en la mayoría, ¿no? El humor de dónde viene, la ironía de dónde viene, bueno, pues simplemente de digerir la ironía de Goya, ¿no? Su manera de ver el hombre, ¿no? La ternura, el conocimiento y al mismo tiempo la compasión que tiene hacia los defectos del hombre en todas sus pinturas, en todos sus gestos, ¿no? Entonces, jugando al contrapunto,
pensé que en una historia que te agarra tanto, que no te deja respiro a la hora de entender una serie de hechos muy complicados donde intervienen muchas personas que pasan en muchos siglos, si yo te cuento una historia así no te dejo lugar a pensar, pero utilizando esos contrapuntos pensé que en la cabeza de quien está viendo la película creas un espacio que lo generas tú. Tú eres como espectador de la película el que elige qué elementos visuales unir a las palabras de la historia que se te está contando. El cine en general tiene como protagonista el cuerpo en el espacio. Estamos acostumbrados a encuadrar los cuerpos y los cuerpos son móviles y la cámara los sigue. En este caso, a mí lo que me interesaba es una película que creara una vigencia sobre los espacios, y los espacios no se mueven. Y al mismo tiempo estábamos hablando de una película sobre un pintor que tiene obras, y también es una película que incluye fotografías, de manera que por encontrar una coherencia, el encuadre fijo me daba el encuadre, los planos que generamos con la cámara, me generaba una coherencia con las fotografías del metraje encontrado que vamos utilizando, así como los cuadros de Goya, ¿no?, que se ven en fotografías también. Entonces, para mí la sensación de protagonismo es el estatismo de los lugares, pero al mismo tiempo la vida cotidiana pasa encima de ellos, pasan transeúntes, bicicletas, hay niños, hay ancianos, el movimiento viene por el flujo de la vida que es efímero, y para mí lo que permanece es el espacio, ¿no? Yo quería, y también La ciudad de los siglos, si la ves, siempre he querido dar esa predominancia al espacio, ¿no? No me asustaba la cantidad de movimiento, porque no se trata de hacer un cine donde la cinética sea un valor predominante, sino todo lo contrario. El estatismo es lo que creo que le va a dar mucha más vigencia a las imágenes que tenemos. Pues esta historia me llegó cuando tenía 10 años, porque yo he vivido en el barrio de Carabanchel, donde se celebra la romería de San Isidro en Madrid, que se ve en la película al comienzo, ¿no? Estos niños jugando van vestidos con el traje típico madrileño, por lo menos del siglo XIX, ¿no? El traje de chulapo, que es como se vestían los madrileños de Chamberí, con una tela barata para poder ir vestidos de señoritos, y bajaban a la romería de San Isidro, donde está el cementerio en el que Goya tiene una de sus tumbas. Mi padre, cuando yo era niño, dando un paseo, me llevó al cementerio y me plantó delante de una de las tumbas de Goya y me contó que estaba enterrado ahí y no tenía cabeza. Claro, esto me dejó como muy impactado, ¿no? Yo acababa de conocer a Goya, estaba asumiendo lo que era un artista, lo que era un pintor, y con los años pues pensé en recuperar esta historia y me puse a investigarla, y me di cuenta de que sí, ciertas personas, ciertos artículos de periódico, algunas monografías de autores hablaban de esta historia de la cabeza, pero la figura de Goya es tan grande, se puede hablar de tantas cosas, que esto queda como un capítulo aparte, como una frivolidad, ¿no? Pero hay quien ha tomado, como el historiador Gaya Nuño, este hecho del robo de la cabeza o de la desaparición de la cabeza como algo que nos puede hablar del arte de Goya. Entonces pensé que el cine todavía no había visitado esta historia y que alguien la tenía que contar. Esta película viene muy inspirada por el cine francés, por el documental francés de los años 60, del lado izquierdo del Sena, por autores como Chris Marker, como Agnès Varda, como Alain Resnais. En fin, la relación entre la palabra y la imagen, buscar en los espacios, buscar en las imágenes elementos que contrasten, pues como por ejemplo hace Alain Resnais Noche y niebla, ¿no? Cuando los espacios vacíos de los campos de concentración, pues él los analiza con humor, ¿no? Hablando de la arquitectura de los pabellones y de los puestos de vigilancia. También tiene mucho el cine de Jacques Tati, que a mí me gusta particularmente, ¿no? Encontrar el pequeño artificio o la broma visual en un encuadre complejo, en un plano general en el que están sucediendo varias acciones, ¿no? Playtime es una de mis películas preferidas, y quería dejar por lo menos ese pequeño pozo de humor que genera una acción si sabemos darle el contraste suficiente con el texto.
Pues la historia de la cabeza es, como diría Alfred Hitchcock, un MacGuffin, es una excusa narrativa para hablar de otras cosas, y creo que es de lo que habla esta película es de la relación de un país con su cultura, a través de la relación que tiene un gobierno con el cuerpo de un artista, porque tantas veces un muerto, ¿no?, su enterramiento, su exhumación, el traslado de un cuerpo, ¿no?, tiene un valor simbólico, cuando realmente estamos trasladando huesos, estamos trasladando polvo, ¿no?, la memoria de alguien. Hoy en día está muy vigente este tema por la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos. Pues realmente Franco no es más que un saco de huesos, pero sin embargo crea mucha polémica, levanta muchas suspicacias, porque como símbolo el cuerpo de lo que fue alguien es su memoria. De esta manera la memoria de Goya y la memoria de un artista que, una vez que nos ponemos a investigar, ha sido aplastada, maltratada, hasta el punto de que el gobierno de España no quería hacerse cargo de los gastos del traslado, no quería pagar una misa cuando fue exhumado. Entonces, detalles muy feos que creo que simbólicamente hablan de cómo un país asume su cultura y la acepta, ¿no? Pensando también en el personaje protagonista de La ciudad de los signos, que es un investigador, un grabador de psicofonías obsesionado con encontrar las huellas del pasado en Pompeya, ¿no? Que haya un personaje obsesionado por encontrar algo es algo que está presente en las dos películas, igual que hay que obsesionarse un poco cuando nos sumergimos en la vida de un artista para poderle sacar el significado total a sus actos y a lo que ha dejado. ¿Tu mamá es dentista? Artista. Artista. Y